sucede. Por eso, ofrecer el perdón como un regalo que doy y que he recibido. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Y qué significa eso 70 veces 7? Toda la vida. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Jesús a nosotros? Incalculablemente, ¿verdad? Y la muestra mayor del perdón es que muere en la cruz para nosotros. Entonces, rezamos el Padre Nuestro. Cada rato le pedimos perdón. Entonces, nosotros somos los primeros que hemos recibido la gracia de Dios de ser perdonados. Por lo tanto, entonces, ofrecer el perdón como un regalo que también nosotros hemos recibido. Imagínense si Dios contara las veces que le hemos fallado. ¿Cuánto tendría usted en la lista? A mí no me pregunten, por favor, ¿sí? Entonces, híjole, es difícil. Y cómo Dios nos sigue amando, nos sigue perdonando y nos sigue esperando con los brazos cruzados. Por eso, al recordar la culpa que sentimos en situaciones en las que ofendimos y lastimamos a otra persona, también podremos recordar y conectarnos con esos sentimientos negativos que hemos cometido. Es decir, no podemos estar viviendo del pasado, de los daños, de los pecados que cometimos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Fíjense que una de las cosas que más nos cuesta es perdonarnos a nosotros. No sé qué es más fácil, perdonarse a uno mismo o perdonar a los demás. Muchos de nosotros, o quizás algunos de ustedes, no terminan de perdonarse y siempre viven culpándose de los errores, de los pecados cometidos. Eso no creer en la gracia y en la misericordia de Dios. O aquella persona cuando se va a reconciliar, se va a confesar, que vuelve a contar otra vez la historia, ¿verdad?, de su pecado. No, ¿por qué? Por Dios santo. ¿Qué no creen en la misericordia de Dios? ¿Qué no creemos en el amor que Él nos tiene? Si a Dios no le interesa nuestra desgracia, nuestra miseria, le interesa el corazón. Entonces, por favor, perdonémonos. No es lo mismo que usted haya cometido una tontería cuando era joven a hoy, cuando ya tiene sus años o cuando ya ha conocido a Dios. No nos culpemos de decisiones que hemos tomado torpemente en la vida. Aceptémosla como parte de nuestras equivocaciones, pero que se las pusimos ya en la mano de Dios y Él ya las perdonó. Por eso, si usted no aprende a amarse, si usted o yo no aprendemos a amarnos como somos, mentira que decimos que amamos a los demás, y mucho menos que amamos a Dios. ¿Se lo puedo garantizar? Cuando una persona no se ama a sí misma, y eso no es pecado amarse, es decir, es valorarse, es sentirse que somos personas, que somos lo más hermoso que Dios ha creado, decía, creo que anoche, ¿sí? Pero si no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, mentira que vamos a amar a los demás. ¿Cómo vamos a amar a otras personas si ustedes quieren? ¿Cómo? Díganme. Ámense usted primero. Y de hecho sí es el mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué más sigue? Al prójimo. Ajá. Entonces, si no aprendemos a amarnos. Y amarnos significa aceptarnos con nuestras cualidades, con nuestros defectos, con nuestras miserias, con lo que somos. Cuando ya nos aceptamos, entonces podemos amar a los demás y podemos amar a Dios. Pero alguien que me diga que comienza amando primero a Dios, ajá, esa gente le tengo miedo porque es la más mentirosa que pueden haber. Dios, yo no le creo a esa gente que dice que ama a Dios y en la práctica, como pasa en nuestros países, ¿verdad? Muchas veces la gente de dinero, que dicen que son grandes católicos, que van a misa y comulgan, pero explotando a los trabajadores, ¿ah? O como los que hacen tanta maldad. No, mentira, eso no se puede. Entonces hay que comenzar a aceptarnos. Finalmente, ya casi termino, ¿verdad? Solo creo que media hora, 5 horas más o menos. Ya termino. Ese reloj lo tiene adelantado el Padre. Creo que llevo como 10 minutos adelantado el reloj, sí. Finalmente, entonces, ¿cómo pedir perdón?
También existen algunos pasos que nos pueden ayudar a pedir perdón. Ustedes se habrán encontrado algunas veces que usted quiere y busca a la persona para reconciliarse, para perdonarse, y encuentra un rechazo. ¿Qué sucede ahí? Yo digo, si el perdón es honesto y es sincero de su parte y la otra persona se resiste, ya es problema de él o de ella. Usted lo buscó, usted quiso hacer la paz. Si lo hizo sinceramente, si lo hizo con todo el corazón. Entonces, reconocer y afrontar sentimientos de culpa y vergüenza relacionados a la ofensa. Es decir, pues sí, reconozco que ofendí. Y eso también ser valiente, reconocer que yo ofendí, que hice un daño, que hice un error. Una vez hayamos identificado la ofensa, podemos hacernos preguntas como: ¿he sentido culpa, remordimiento, tristeza por lo que hice? ¿Me he permitido sentir culpa y remordimiento, estar avergonzado, que me ha generado agotamiento físico y mental? Es decir, cuando uno toma conciencia del perdón, pues se tiene que sentir mal, ¿verdad? No, eso sucede. Decidir que quiero buscar el perdón, eso es bueno, tomar la decisión. Sí, me levantaré, volveré a mi padre. ¿Se acuerdan aquella parábola, verdad? Después de aquel pobre que había estado en medio de los puercos allá comiendo, no sé qué comía ahí, ¿verdad? Tomó la decisión, dice: voy a ir a mi padre y le voy a pedir y le voy a decir esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. A mí esa parábola me encanta la actitud del papá Dios, ¿verdad? El padre que sale al encuentro, que siempre está esperando que llegue su hijo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y el papá no le importó ni le preguntó: hijo, ¿en qué gastaste la plata? Nada. Hizo una fiesta. Entonces, pero hay que tomar la decisión. Hay que levantarse, buscar el perdón. Y esto implica aceptar pues la ofensa que cometí y la necesidad de pedir perdón al respecto. Decir, pues sí, fallé, ofendí. También involucra estar dispuesto a recibir con humildad el regalo del perdón. También el perdón es un regalo. Y Dios siempre nos los está dando, a ustedes y a mí, ¿verdad? Dios siempre está tendiéndonos la mano. Por eso hay que trabajar para recibir el perdón, sí. Entender y reconocer lo que le ha ocurrido a la otra persona. Sí. Ser consciente que el daño es grande. Aceptarse, sentir humillación. Enfocarnos en sentimientos de gratitud. Cuando usted se confiesa, se reconcilia, te confiesa de verdad, sí. ¿Qué siente después que se ha confesado usted? ¿Cómo sale? Cuando ha hecho una buena confesión, ¿verdad? ¿Qué siente cuando va y le pide perdón a un hermano o hermana que tienen años, que se molestó, se enojó, se disgustó? ¿Qué siente cuando hay esa reconciliación, ese encuentro? Me imagino que una felicidad. Y luego pues al final reflexionar en el significado de la ofensa y el perdón en nuestra vida. Pensar que es posible aprender siempre de los errores y de los cambios. Es decir, que queremos implementar a raíz de la falta que hemos cometido. Por lo tanto, entonces, haciendo como una síntesis de esto, a ver, los conflictos siempre se van a dar entre nosotros. ¿Por qué siempre van a haber conflictos? Porque somos humanos. No somos ni angelitos, ni angelitas, ni santos, ni santas. Somos hombres y mujeres de carne y hueso con una historia personal. Conflictos van a haber. Por lo tanto, esto siempre significa que vamos a ofender. De ahí viene la etapa del perdón. El perdón es reconocer que yo hice un daño, que yo ofendí o que yo agravié a mi hermano. Entonces yo necesito el perdón de Dios. Y tercero, viene la etapa de la reconciliación. Esto ya tarda más, porque la reconciliación es la parte donde usted poco a poco tiene que ir regresando al punto original de donde partió. Por eso la reconciliación es la que más cuesta, porque vamos cargando un montón de resentimientos, heridas,
una historia personal. Cada uno tiene su historia, unas veces más dolorosa, una más que otras dolorosas, esa historia. Pero al final entonces, ¿que Dios puede sanar el corazón del ser humano? Sí, Dios lo sana y eso no duda. ¿Cuántas personas de ustedes habrán recibido una sanación de perdón, verdad? Pero eso, entonces, pero hay que trabajarlo. Eso no viene así por arte de magia, entonces. Pero también recordar que Dios toma en cuenta la parte humana. Yo insisto en este tema y les digo con toda precisión, cuando la parte humana no está bien, la gracia de Dios cuesta que actúe. Y no porque Dios no tenga el poder de actuar, sino porque Dios respeta la voluntad y la decisión de nosotros. Imagínense que Dios se impusiera sobre nosotros, porque Él nos ha creado en libertad, hemos dicho otras veces. Dios nos ha creado libres a ustedes y a mí. Por eso respeta las decisiones nuestras. Ojalá pues que esto nos permita, nos ayude a darnos cuenta. Pero con esta historia personal, Dios así nos ama y así nos va tomando en cuenta. Por eso el sacramento de mañana de la reconciliación es muy elemental. Yo creo que todos lo necesitamos. También los sacerdotes necesitamos reconciliarnos. ¿Ustedes creen que los sacerdotes no nos peleamos? Sí, ¿verdad? Si están atentos, no se duermen, ¿verdad? Sí. No, yo no estoy hablando de los padres de aquí, no, yo estoy hablando de los compañeros de allá donde yo estoy, ¿verdad? Sí, que también tenemos nuestras divergencias, pero bueno, estamos llamados al perdón. Que el Señor pues, nos ayude en estos días tan bonitos que vienen, ¿verdad? Ya se acercan por los días grandes y yo creo que el mundo, la sociedad en que vivimos, necesitamos de perdón y de reconciliación. El mundo yo digo que está al revés ahora, ¿verdad? Y más, imagínense en su país, aquí en Estados Unidos, cuántos resentimientos hay ahorita, cuántos resentimientos de odio, de racismo. Ay, no sé, ustedes están más amolados que yo quizás, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es una sociedad llena de tanta división y tanto odio. Pero en ese mundo, ahí ustedes y yo tenemos que ser sal. Que el Señor tenga misericordia y nos perdone todos nuestros pecados y nos ayude a la reconciliación.